Bueno, acompáñenme ahí en oración. Padre amado, te damos gracias, Dios. Gracias por esta nueva oportunidad. Como iglesia unida en Cristo, clamamos, Dios, para que sea tu Espíritu Santo, sea tu palabra, obrando, transformando nuestras vidas, Dios. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para recibir tu palabra, unos oídos atentos. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a ser obedientes para poner tu palabra en práctica cada día de nuestras vidas, Dios. Que seas tú, Señor, guiándonos cada día. Te damos gracias, bendigo en el poderoso nombre de Jesús a toda la iglesia de Cristo que se conecta en esta transmisión en vivo y a todos aquellos que se conectan más adelante. Dios, los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Damos gracias por la vida de nuestros líderes, de nuestros hermanos en Cristo. Gracias por la vida de nuestros pastores. Gracias por la vida de nuestros gobernantes. Oramos para que el Señor obre en sus vidas, transforme sus corazones y aparte de ellos toda corrupción, toda maldad. Como dice la Biblia, cuando el buen gobernante gobierna, el pueblo se goza. Queremos estar gozosos en el Señor en este tiempo. Así que te damos gracias, Dios. Amén y amén. La palabra de hoy está titulada Por amor a su pueblo. Por amor a su pueblo. Y vamos a estar en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 12. Yo tengo acá Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer el versículo 12. Dice: Entonces David, ¿de quién estamos hablando? De David. Entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había bendecido su reino por amor a su pueblo Israel. ¿A quién puso Dios como rey? A David. ¿Y lo hizo por David? ¿Cómo dice que termina el versículo? Lo hizo por amor a su pueblo Israel. Nunca se te olvide eso. Todo lo que el Señor hace, lo hace por amor a su pueblo. Así que le damos gracias a Dios por esta palabra. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 12. Y en estos tiempos actuales, vivimos en una época donde muchas veces anhelamos reconocimiento, éxito y estabilidad. La sociedad te dice que el éxito depende de tus fuerzas, de tu propio esfuerzo, de tus conexiones. Depende de ti como persona. Eso dice el mundo. Pero la palabra de Dios me enseña otra cosa diferente. Y dice que la palabra de Dios me muestra que el verdadero establecimiento o reconocimiento viene de Él, viene del cielo. Entonces, ¿quién permite que yo me desenvuelva en ciertas situaciones? Dios, con un propósito, con un plan, siempre en bienestar de su pueblo. Y tú y yo, si creemos en Cristo, somos parte de ese pueblo. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo Dios es el que está firmando nuestro propósito y no mis propios deseos o decisiones? Ahí es donde tenemos que dejar que el Señor nos hable a través del Espíritu Santo, a través de las Escrituras, a través de una prédica, a través de una alabanza. El Señor usa los medios que tú menos crees. Como hemos visto todos estos viernes, el Señor utiliza personas comunes y corrientes para llegar a su propósito y para llegar a su plan. Entonces, estemos preparados. Y analizando esta palabra, si vamos al contexto histórico, vemos que David no asumió su puesto enseguida apenas lo ungieron, ¿cierto? La Biblia me muestra que David comenzó primero como pastor de ovejas. Cuando lo fueron a ungir, ni siquiera estaba invitado a la mesa, estaba por allá cuidando las ovejas de su papá en el monte, y lo mandan a llamar. Fíjate de dónde lo trajo el Señor. Lo mandan a llamar, era pastor. Después de ser pastor, se convirtió en fugitivo. Saúl, con todos sus tormentos encima, quería matarlo. Se fue a esconder para salvar su vida.
Y después finalmente es reconocido como rey de todo Israel. Entonces fíjate que en este contexto histórico nos está mostrando que David vivió un proceso. No es que a buenas a primeras llegó y pum, listo, todo se le solucionó. Lo sacaron de pastor de ovejas, fue perseguido por Saúl, pero después el Señor le da victoria y lo coloca como rey de Israel para bienestar de su pueblo. Nunca se te olvide eso. Si vamos al contexto literario, vemos que este segundo libro de Samuel es un libro histórico que narra el establecimiento del reino davídico, o sea, el establecimiento del reino de David, de la descendencia de David como parte del plan redentor de Dios. Ya ahí vemos el plan de Dios, ese plan redentor que tiene para cada uno de nosotros en este tiempo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos al contexto teológico, vemos que Dios es soberano en establecer líderes conforme a su propósito eterno. ¿Quién le dice a Dios, tienes que poner a este, tienes que poner a este? Nadie. Él es el que decide, Él es el que actúa, Él es el que pone, dice la palabra, pone y quita reyes. Entonces, fíjate el poder de Dios para cumplir su plan. Y es un plan perfecto, porque dicen que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Entonces, estudiemos a detalle este versículo de hoy de segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 12. En su primera parte dice que David se dio cuenta. Ya David reinaba como rey sobre Israel. Luego Irán, rey de Tiro, viene y le manda mensajeros, le manda madera, le manda puras cosas finas, le manda carpinteros para que construya un palacio. Ya David ya es reconocido como rey, es aceptado como rey. Pero vemos algo hermoso en esto que dice David, y es que David tuvo discernimiento de la obra de Dios. David, dice la enseñanza, que no se dejó llevar por emociones ni por circunstancias. Tuvo un discernimiento espiritual. Él supo quién lo puso en ese lugar. Y yo creo que a nosotros nunca se nos debe olvidar quién permite que desarrollemos ciertas actividades. No es porque tú y yo seamos más inteligentes, seamos más carismáticos, llegamos fácil a la gente. Nada de eso. Todo depende de lo que Dios decida. Y Dios en ese tiempo decidió que David era el rey. Y lo sostiene, lo afianza para que el pueblo lo reconozca y lo acepte. Entonces, hoy David nos está recordando que hay que tener ese discernimiento en la obra de Dios. En esta parte del versículo también vemos un principio muy importante y nunca se nos debe olvidar. Y es que antes de actuar, debemos aprender a reconocer la mano de Dios en nuestras vidas. Siempre he procurado decirte que antes de iniciar algo, primero vayamos a la presencia de Dios. No es que cuando arranquemos y nos estrellemos que nos acordamos que dejamos a Dios por allá tirado. No, antes de iniciar cualquier cosa que el Señor ponga en nuestro corazón, vamos a su presencia, vamos a pedirle su guía. Que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos coloque, que Él sea el que nos sustente. No para que nosotros seamos los más, sino que hagamos la tarea que debemos hacer dentro del propósito y el plan de Dios, para bienestar de su pueblo, para bienestar de su iglesia. Entonces sería bueno preguntarnos, ¿estoy discerniendo correctamente si lo que estoy viviendo es voluntad de Dios o es producto de mis impulsos o emociones? ¿Cómo estoy actuando? ¿Guiado por Dios o por mis impulsos y mis emociones? Estoy como caballo loco, como digo yo. ¿Estoy dejando que Dios me guíe o estoy desbocado? Y después estoy renegando. Lo ideal es que estemos bajo la guía de Dios, bajo la dirección de Dios. Solamente Él puede ayudarnos en ese sentido. Entonces, que el Señor nos ayude a perseverar en esta enseñanza de hoy, en esta tarea, y que podamos aprender de ella, que podamos ponerla en práctica,
que podamos ser testimonios del Señor en este tiempo. Vamos a hacer la tarea tenemos, que a veces nos las tiramos de loco, ya es otra cosa, pero vamos a actuar según lo que dice el Señor. Dice, en la Biblia encontramos muchos ejemplos que nos muestran cómo Jesús discernía perfectamente la voluntad de Dios en cada paso de su ministerio. ¿Qué decía Jesús? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿La voluntad de quién? La voluntad del Padre, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, en ejemplo tenemos bastante en Jesús. Vamos a ponerlos en práctica. Ese es nuestro modelo a seguir. Ese es nuestro modelo a imitar. Perseveremos en ese modelo que Jesús nos da y vivamos siempre con ese discernimiento de reconocer el actuar de Dios en nuestra vida en cada paso. Y Jesús fue reconocido por Dios. ¿Se acuerdan en la palabra cuando dice que Jesús se iba a bautizar? Estaba en las aguas, se abrió el cielo y dice el Señor, este es ¿quién? Mi Hijo amado. Lo reconoció antes de iniciar su ministerio y después le permite ir al desierto, lo lleva al desierto el Espíritu Santo a los 40 días y 40 noches de ayuno, en donde tiene ese encuentro con el enemigo, la tentación del enemigo, pero ¿sale qué? Sale victorioso. Entonces es muy importante perseverar en el Señor. Esta palabra de hoy además dice en su segunda parte que el Señor lo había confirmado como rey de Israel. El Señor lo va, lo busca, lo llama, lo unge, lo pone como rey y además de eso lo confirma como rey. Lo confirma quiere decir que el pueblo lo reconoce, lo acepta. Y esta segunda parte del versículo de 2 de Samuel capítulo 5 versículo 12 nos recuerda que Dios es el que afirma el llamado. Todos tenemos llamado en el Señor. Todos tenemos llamado en el Señor. Nunca se te olvide eso. Pregúntale al Señor cuál es tu llamado, cuál es el área en donde tú puedes servir en su obra. Puedes servir para beneficio de su iglesia, para beneficio de su pueblo. No para beneficio nuestro, ni para orgullo nuestro. Para beneficio del pueblo de Dios. David entendió que su ascenso no fue por estrategia, sino por designio divino, por designio de Dios. No es que David planeó y dijo, no, yo para llegar a ser rey de Israel tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, voy a hacer un plan de trabajo, voy a buscar este personal para que me ayude, voy a buscar las redes sociales para que me ayuden. En esa época no existía nada de eso. Solamente fue algo entre él y Dios. Y Samuel, que fue el que fue a ungirlo. Pero David fue muy sabio. Entendió que no fue por quien era él, sino por designio de Dios. Dios lo había escogido y Dios lo puso como rey de Israel. Recuerda, solo Dios da verdadera autoridad y propósito en el ministerio y en la vida. Solamente Dios. Solamente Dios. No busquemos ser afirmados por la aprobación de las personas, y ese es un error que cometemos muchas veces. Queremos hacer las cosas, pero queremos hacer las cosas para que nos vean que somos los más, para que vean que somos capaces. Ahí es donde viene la vanagloria, viene el orgullo. Y la idea no es esa. La idea no es buscar la afirmación humana. La idea es ser confirmado por Dios, ser respaldado por Dios. Qué hermoso es que todo lo que hagamos tenga el respaldo de Dios. Sea primero presentado a Dios, que Dios nos guíe, Dios nos afiance y Dios nos dé la victoria. Y que en ninguna parte de nuestra vida o ministerio o servicio al Señor aparezca el yo-yo, ¿no? Lo que pasa es que yo esto,
yo aquello, yo soy el mejor, yo soy más inteligente, yo soy simpático, yo soy aquí, yo soy allá. No, que ese yo muera para que crezca el Señor en nosotros, para que sea revelado el Señor en nosotros. Entonces que Dios nos ayude a guardarnos de esa falla que a veces caemos en orgullo, prepotencia, en querer pasar por encima de los demás, lograr la meta sin importar si dañamos a alguien o no lo dañamos. Yo creo que Dios no nos permite ocupar lugares para dañar a otros. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros como creyentes en Cristo va a correr su carrera. Cada uno va en su carril. La idea no es que yo me atraviese en el carril ajeno, ni el de al lado se me atraviese en mi carril. Nos podemos unir para ir en pro de la misma tarea, del mismo propósito, del mismo plan de Dios, a través de esa obra que estemos haciendo en la iglesia de Cristo. Perfecto. Pero que nunca seamos piedra de tropiezo para nadie. Que Dios guarde nuestros corazones de ser piedra de tropiezo para alguien. Entonces, vamos a darle gracias a Dios cada día por eso. Y que el Señor nos ayude a vivir la palabra que hoy nos está enseñando. Vemos cómo David reconoce que es Dios el que lo tiene en ese puesto, en esa función. Y reconoce que lo hizo por amor a su pueblo. Vamos a hacer la tarea como Dios quiere que la hagamos, esa tarea que agrade a Dios. ¿A quién vamos a agradar? ¿Al hombre o a Dios? Vamos a agradar a Dios. Vamos a agradar a Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios en todo momento, en todo lugar. La Escritura dice que donde hay uno o dos reunidos, ahí está el Señor. ¿Cierto? Si yo le comparto a una persona, ahí está el Señor conmigo. Está el Señor con nosotros. Si le comparto a dos o tres, está el Señor con nosotros. Si le comparto a 1000, a 1,000,000, está el Señor con nosotros. No nos preocupemos por la cantidad. ¿Quién es el que hace la obra? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, un testimonio. Yo estoy compartiendo la enseñanza de hoy. ¿Quién va a hacer la obra? ¿Yo? No. El Señor, el Espíritu Santo, las Escrituras, Cristo hace la obra. Yo solamente tengo que preocuparme, prepararme, estudiar para compartirles sana doctrina, para compartirles palabra de Dios, no palabra de hombre. Y así tenemos que hacer todos. Hacer nuestra tarea sin esperar que alguien nos diga, nos toque el hombro, nos hagan bombo, nos hagan platillo, porque esa no es la idea. La idea es que tú y yo hagamos la tarea que el Señor nos coloca, así como la hizo David, por amor a su pueblo, por amor a su iglesia, por amor a nuestro Dios, por amor a Cristo, por amor a las Escrituras. Esa relación íntima que debemos tener con Dios nos lleva a hacer la tarea en pro de los demás, en pro de la iglesia de Dios. Y me encanta la tercera parte de este versículo, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 12, porque David reconoce que había sido bendecido y que Dios lo había puesto como rey por amor a su pueblo, por amor a su pueblo. Tú y yo somos pueblo de Dios, somos iglesia en Cristo Jesús. Somos llamados hijos de Dios en Cristo Jesús. Somos coherederos del reino en Cristo Jesús. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores reinando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Vamos a poner nuestros ojos en ese Rey eterno, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguirlo, vamos a hacer la tarea. Vamos a hacer la tarea. Esta palabra de hoy en esa parte nos recuerda que había hecho prosperar el reino de David por amor a su pueblo. Aquí la prosperidad se da con un propósito redentor.
El propósito es redentor, nunca se te olvide eso. Así como es nuestro Señor Jesucristo con nosotros en este tiempo, redentor nuestro. El reinado de David no era para su ego. Lo que Dios nos permite hacer en su obra no es para nuestro ego. Te lo repito, no es para nuestro ego. Que ese ego en nosotros, que esa vanagloria en nosotros muera, se rinda, se seque, para que pueda actuar Dios en nuestras vidas y a través de nuestra vida hacia otras personas. El reinado o la posición que el Señor nos permite, o el servicio que el Señor nos permite hacer en su obra, es para un propósito. Todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene propósito, nunca se te olvide eso. Todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene un propósito. Y Dios cumple su propósito a través de cada uno de nosotros. Acuérdate, Dios llama a personas comunes y corrientes para cumplir su plan y su propósito a través de ellos. Entonces, qué hermoso que nosotros seamos parte de ese propósito, parte de ese plan. Que Dios nos ayude a ser obedientes, porque la obediencia es muy importante para esto. Si estudiamos la vida del rey David, a veces idealizamos a los personajes bíblicos, y David era un hombre del común. Mira que dice la enseñanza que era un pastor de ovejas. Era un pastor de ovejas. David tuvo cosas buenas, dice la palabra de Dios que David es un hombre conforme al corazón de Dios, y yo lo creo. La palabra lo dice, la escritura lo dicen. David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y así como David fue llamado, David tuvo aciertos y tuvo errores. Como siempre te digo, no somos perfectos, pero perseveramos en esa santidad, apartados para el Señor cada día. David tuvo cosas buenas, tuvo cosas malas, y ambas el Señor permitió que estuvieran en las Escrituras. ¿Por qué crees tú que eso está ahí? ¿De adorno? No. Podemos aprender de lo bueno y podemos aprender a no hacer lo malo. ¿Por qué? Porque cuando David hizo lo malo, Dios lo perdonó, lo restauró. David se arrepintió, pero Dios permitió que viviera las consecuencias de su pecado. Murió el hijo que tuvo en infidelidad. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Si algún día caemos en pecado, Dios nos guarde. Vamos a arrepentirnos delante de Dios. Un corazón constricto y humillado delante de Dios. Que Dios nos restaure y que Dios nos ayude a superar cualquier situación que se nos presente más adelante. Amén. Nunca olvidemos esto que te voy a decir, y guárdalo en tu corazón siempre. Jesús es el Rey que vino no para ser servido. Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por su pueblo. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, no vino para que lo sirvieran como servían a los reyes de la época, con todas las pleitesías y con todos los bombos, ¿qué me puede hacer creer a mí que yo, como creyente, voy a anhelar que me atiendan como un rey? No. Si el Hijo de Dios no vino para que le sirvieran, vino para servir. ¿Y cuál es el ejemplo que voy a seguir yo? El servir a los demás. El servir a la obra de Dios en esta tierra. Lo que tengo que pedir al Señor es que me dé salud y vida para lograr la tarea, ¿cierto? Después que tenga salud y vida, podemos hacer la tarea. Ya lo demás viene por arandela. Que el dinero, que las propiedades,
Yo creo que la bendición más valiosa que el Señor nos da cada día es la vida. Vamos a valorar esa vida y vamos a ponerla en pro del pueblo de Dios, en pro de la iglesia de Cristo, en pro de nuestra familia. Muchos tenemos familia que no son creyentes, en pro de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, en donde el Señor nos permita, vamos a hacer la tarea en pro del bienestar de la otra persona. No seamos egoístas. Dios nos da y nos permite hacer cosas no para que nos apropiemos de ella y la guardemos en un baúl y ya, listo, ahí es nada más para mí. Eso era antes, en el mundo, antes de Cristo, donde el egoísmo reinaba en nuestros corazones. Ya el egoísmo no puede reinar en nuestros corazones ni en nuestros pensamientos. Antes era lo mío es mío y nadie me lo quita. Ahora no, ahora Dios dice, lo tuyo no es tuyo, lo tuyo es mío, me lo estás administrando. Administralo bien, que de ahí vas a ser bendecido tú y vas a ser bendecido, vas a bendecir al que necesita. ¿Cierto? Entonces vamos a pedir a Dios siempre que nos dé esa salud, esa vida que necesitamos para ser instrumento de Él en este tiempo y ser instrumentos de Él para que se cumpla ese propósito, ese plan de Dios en todas las personas que nos pongan en el camino, en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier tiempo, en cualquier situación. Podamos tener una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. En Cristo tenemos ejemplo. Y lo ideal de toda esta enseñanza y de todas las enseñanzas que recibamos es que la podamos poner en práctica. Pidámosle a Dios que nos dé esa obediencia para poner en práctica lo que hoy estamos aprendiendo. Que David fue puesto rey por Dios y él lo reconoció. Y el Señor lo hizo por amor a su pueblo. Vamos a poner en práctica esa palabra de hoy. ¿Y cómo la pongo en práctica? Debo aprender a discernir la confirmación de Dios. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que dicen en las redes sociales es verdad. Vamos a tener discernimiento en la palabra de Dios. ¿Y cómo lo logro? En esa relación íntima con Dios. En esa relación con las Escrituras. Estudiando las Escrituras. Dejando que el Espíritu Santo me guíe. Dejando que actúe en mi vida. Dejando que Cristo actúe en mi vida. Todo eso me ayuda a tener discernimiento para saber lo que es de Dios y lo que no viene de Dios. Ese discernimiento espiritual debo tenerlo todos los días, 24/7. Todos los días. ¿Y cómo lo alimento? Con mi relación cercana con Dios. Con mi relación cercana con las Escrituras, con el Espíritu Santo, con mi Señor Jesucristo. Vamos a sacar ese tiempo para tener esa relación. También dice que la aplicación de hoy que podemos hacer es que busquemos ser afirmados en el secreto, no en la plataforma. La palabra de Dios dice que Él obra primero en lo secreto y después revela en público. Vamos a buscar siempre que el Señor nos afirme en el secreto, no en la plataforma. Dios me establece primero en lo íntimo antes de manifestarlo públicamente. David fue ungido en lo íntimo. Nada más estaba su familia su familia sí, porque él fue llamado de último. Estaba en lo secreto, en lo íntimo, en lo familiar. Y después el Señor, mira dónde lo pone, ya al público. Ya lo afirma al público para que lo reciban y lo acepten como rey. Y lo más hermoso es que él reconoce que Dios no lo hace por él, Dios lo hace por el bienestar de su pueblo. Vamos a crecer cada día en fe, clamándole a Dios que nos afirme primero en lo secreto, en esa intimidad con Él, que Él sea nuestro maestro, que Él sea el que nos prepare, que Él sea el que nos dé las instrucciones, que Él sea el que nos dé el cómo llegarle a las demás personas.
Que el Señor nos ayude a lograrlo. Otra forma de aplicar todo lo que hemos aprendido de este hermoso versículo es que veamos las bendiciones de Dios como medios, no como fines. Todo lo que Dios pone en nuestras manos tiene un propósito mayor y es bendecir a otros. Nunca se te olvide eso. Todo lo que Dios pone en nuestras manos y todo lo que Dios permite no es para nuestro propio beneficio. Podemos ser beneficiados en la misericordia de Dios, pero tiene un propósito mucho más allá y es bendecir a otros. Vamos a bendecir a otros. Como nos enseñan en la congregación, llevemos la palabra, llevemos el pan. Vamos a llevar las dos cosas. Siempre que hagamos una visita, que queramos compartir la palabra con alguien, llevemos la Biblia de un lado y una bendición del otro lado. Bendición espiritual, bendición material. Y que sea Dios respaldando nuestra tarea para bendecir a otros. Cada día examinemos nuestras motivaciones. ¿Qué me mueve a buscar éxito o liderazgo? ¿Qué me está moviendo a buscar el éxito o el liderazgo? ¿O el que me está moviendo a servir en la obra de Dios? ¿Qué me está moviendo a hacer la tarea? Que sea lo que el Señor nos está enseñando hoy. Bendecir a otros. Bendecir a las demás personas. También podemos aplicar la enseñanza de hoy entregando el control a Dios. Que Dios controle nuestra vida, que Dios nos guíe. No lo hagamos con nuestras propias fuerzas, con fuerzas humanas, porque vamos a terminar cansados, vamos a terminar decepcionados, vamos a terminar incluso a veces hasta molestos con Dios, en donde todo ha pasado como consecuencia de una decisión que tomamos sin la guía de Dios, pura emoción. No actuemos por emoción simplemente. La carrera en el Señor es larga. Vamos a vivirla hasta el último día que el Señor permita en esta tierra que vivamos. Hasta el último suspiro, como digo yo, vamos a vivir lo que las Escrituras nos enseñan. Y el llamado que Dios hace a través de las Escrituras. A través de nuestro Señor Jesucristo también tenemos llamado a seguir ese ejemplo. Siendo el Hijo de Dios, vino no para que lo sirvieran, sino para servir. Siempre guardemos eso en nuestro corazón. Otra forma de aplicar la enseñanza de hoy a nuestras vidas es orando, pidiéndole a Dios discernimiento espiritual. Siempre en nuestras oraciones que esté el clamar por ese discernimiento espiritual en nuestra vida. Que sea la guía de Dios siempre en nuestra vida. Que podamos reconocer cuando Dios nos está estableciendo y que nunca se hagan mis propios planes, sino los planes de Dios. Siempre debemos apuntar a eso. Que los planes que se realicen sean los planes de Dios según su voluntad, buena, agradable y perfecta. No sirvamos en la obra de Dios pensando en riquezas. No, es que voy a servir en la obra de Dios porque tengo planeado esto y lo voy a ganar plata. No. Eso es añadidura. Eso es lo que te lo puede dar el Señor en el camino con Él. En tu vida ministerial. Cualquier día el Señor te sorprende. Que lo que nos motive no sea material, sino que sea el amor hacia el Dios al cual creemos, hacia el Dios al cual seguimos. Como conclusión de esta palabra de hoy,
Recuerda que David entendió que no era su talento ni sus victorias lo que lo hacía rey, sino el favor de Dios para bendecir a su pueblo. De la misma manera, Jesús es nuestro Rey eterno, afirmado por nuestro Padre, por nuestro Dios. Y tú y yo estamos llamados a vivir en ese mismo espíritu de propósito, no buscando tronos, sino sirviendo en amor. No vamos a pelear puestos con nadie, ni posiciones con nadie. Que sea el Señor el que nos vaya colocando y nosotros vamos haciendo la tarea que debemos hacer, en obediencia. En obediencia. Que seamos ese instrumento en las manos de Dios, así como fue David. En sus cosas buenas fue un instrumento de Dios. Protegió a su pueblo, unificó a todo el pueblo de Israel. Ya no andaban como en jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía, ya era algo unido, ya era un liderazgo más firme, más armónico con el pueblo. Entonces fíjate, la división del pueblo que hizo el Señor, los unió a través de David, unió a su pueblo a través de David. Y a eso estamos llamados nosotros, a unir. Si nosotros como creyentes nos destacamos por desunir, o por armar discordia, o por hacer cosas que no agradan a Dios, tenemos que hacer un pare y pedirle a Dios que nos ayude a hacer lo que agrada a Él, a unir a su iglesia, a unir a su pueblo. Vamos a hacer la tarea que agrada a Dios. Ese era el mensaje que tenía para compartirte en esta noche. Bueno, acompáñeme allá a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre amado, te damos gracias, Dios, por esta palabra de hoy, en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 12, en donde nos muestra, nos recuerda, nos enseñas que solo tú puedes afirmar nuestra vida, Señor. Que nuestro llamado tiene propósito en ti. Ayúdanos siempre a buscar tu aprobación y no la aprobación del hombre, Dios. Ayúdanos a agradarte cada día, ayúdanos a discernir cuando estás estableciendo tu voluntad en cada uno de nosotros. Que toda bendición que pongas en nuestras manos sea para bendecir a otros y para glorificarte a ti, Señor. Renunciamos, Señor amado, a todo orgullo, a toda prepotencia, a toda altivez. Clamamos para tener un corazón humilde, para servirte por amor a ti, Señor, por amor a tu obra, por amor a tu palabra, para servirle a los demás, Señor, como te agrada a ti. Que todo lo que tú permitas que logremos no nos aparte de ti, Dios. Ayúdanos a guardarnos en santidad para ti. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos en este tiempo, Dios. Como dice la palabra, tu segunda venida, Señor Jesús, está cerca. Y en ti tenemos un modelo a seguir, Señor. Siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes, viniste a este mundo no para ser servido, sino para servir. Que todo lo que hagamos, Señor, sea en pro de tu obra, sea en pro de tu iglesia, sea en pro de ese prójimo que esté a nuestro alrededor. Ayúdanos a impactar nuestro alrededor con tu palabra, con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Te damos gracias, Dios, porque tú reinas en nuestros corazones, porque tu Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado, de todo juicio, porque nuestro Señor Jesucristo obra cada día en nuestras vidas y porque a través de tus palabras, Dios, nos muestras los buenos ejemplos y los malos ejemplos. Ayúdanos a aprender de ambos, Dios, de los buenos ejemplos que te agradan y de los malos ejemplos que tuvieron su consecuencia. También podamos aprender que la desobediencia no tiene buena paga. Ayúdanos a apartarnos del pecado,
porque tu palabra nos recuerda que la paga del pecado es muerte. Ayúdanos a perseverar siempre, Señor, en este camino que no es tan fácil, es un camino difícil, pero que tiene mucha bendición al final. Tiene esa promesa de vida eterna, Señor, de compartir ese reino con nuestro Señor Jesucristo. Clamamos, Señor, por cada una de las peticiones que colocan en este momento. Keila, ponemos la petición de Keila, pidiendo apoyo en oración por un sobrino, Leonardo, y su esposa Deli. Que Dios traiga restauración a sus vidas. Dios, creemos en el nombre de Jesús que tú obras, que tú harás. Enviamos, Señor, esa palabra de restauración, de consuelo, de reconciliación, de perdón, para que ellos puedan perseverar unidos en tu camino, Dios, en tu vida. Clamamos por esa sanidad completa para Jenny Perales. Creemos, Señor, que tu virtud sanadora se derrama sobre ella, Señor. Creemos que tú estás obrando en este tiempo, que tú obras a través de cada situación que nos permite vivir y que tú das la victoria, Dios. Oramos también por la petición de Miriam Estren. Pide oración por la salud de su familia, que seas tú obrando en cada una de las situaciones que ellos estén enfrentando en este momento, que seas tú glorificándote en cada una de ellas, Dios, que sea tu voluntad buena, agradable y perfecta en cada uno de ellos. Bendecimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, la vida de cada uno de los que están conectados en este momento y la vida de todos aquellos que se van a conectar más adelante. Clamamos también, unidos como iglesia en Cristo Jesús, por la petición de oración de Eliana Álvarez, por las pruebas IFES que va a presentar Keren este domingo, Señor. Que seas tú recordándole a todos los chicos, a todos los estudiantes, recordándole en sabiduría todo lo que hayan estudiado, Padre, que sean obedientes en prepararse para tener victoria. Y estamos seguros que tú estarás con ellos en este tiempo, Señor, quitando toda angustia, todo temor, todo miedo y dando esa paz y esa tranquilidad para contestar cada pregunta, cada examen, Señor. Que sea tu sabiduría sobre cada uno de los jóvenes que van a presentar estas pruebas y que ellos puedan tener victoria, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Si alguna petición no oramos por ella en este momento, danos esa unidad como iglesia para encontrar esa petición y orar cada uno en ese momento íntimo de relación contigo, Dios. Ayúdanos a ser instrumentos como intercesores en el tiempo de oración, clamando a ti, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra de hoy. Te damos gracias por este hermoso tiempo. Y si está en tu voluntad y lo permites, nos reuniremos el próximo viernes a la misma hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios guarde tu salida, Dios guarde tu entrada y sea Dios obrando en cada una de nuestras vidas. Permitamos ser instrumentos de Dios. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Mi hermano William, me comentan por acá, reporte de sintonía. Por ahí tenemos una invitación que nos hizo el hermano William también, para que hagamos una transmisión desde Villa Claret. Así que hoy desde el barrio Buenos Aires, mañana desde Villa Claret. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde. Gracias a todos por su tiempo y creemos en fe que Dios tiene el control de cada una de nuestras situaciones. Gracias. Gracias a todos.